Un gusto verlos. Hemos hablado con varios de ustedes, vamos a hablar de mecanismos de democracia directa, un complemento a la democracia representativa. Y Denise le está entregando un par de anexos. Uno es una propuesta borrador de articulado, que vamos a entrar en detalle de qué es exactamente, y también unos puntos como centrales de contenido de los expertos en mecanismos de democracia directa que hemos condensado ahí en una hoja. Le hablamos entonces de los mecanismos de democracia directa, primero de algún par de aclaraciones. No vamos a hablar ni de revocación de mandato, ni de participación ciudadana basada en cosas distintas al voto universal. O sea, vamos a hablar solamente de mecanismos de participación directa vía voto universal y junta de firma. Y en el contexto de esta comisión, sobre todo reformas constitucionales, vetos, iniciativas de ley, y en específico el rol constitucional, institucional de la ciudadanía en el sistema político. Un breve contexto. Esto no se ve mucho, pero lo que estos gráficos muestran, que varios de ustedes lo han visto porque hemos conversado con ustedes y porque quizás lo han visto en otros contextos, muestra que la aprobación que tienen los partidos políticos, el gobierno, el sistema de justicia y qué sé yo, se mantiene por muchos años, ya más de una década, en 1%, 2%, esa clase de números. Y lo mismo, el gráfico a la derecha, que no se ve muy bien, pregunta: ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Y eso también mantiene una asombrosa mayoría de 80 y tantos % que cree que no es para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cuál es el punto de esta única gráfica de contexto? Es que la situación en la que estamos es inestable, es de una gravedad no menor, y que las innovaciones que tengamos que hacer en el sistema para que funcione bien son más o menos sustantivas. Les vamos a presentar entonces 3 simples mecanismos que son la propuesta. Funcionan, vamos a hablar a nivel nacional, pero funcionan también a nivel regional y municipal. Y tienen 2 elementos fundamentales que son los que recomiendan los expertos en mecanismos de democracia directa, cuando uno habla con ellos y les dice qué cuidado hay que tener en el diseño institucional de estas cosas. El primero es el plebiscito obligatorio por reformas constitucionales y tratados internacionales. El segundo es el plebiscito de veto ciudadano. Y el tercero es el plebiscito de iniciativa ciudadana. Estos se llaman en realidad referendos, pero por razones prácticas hablamos de plebiscito. Entonces, el primero de los 3 mecanismos, el plebiscito obligatorio para reformas constitucionales y tratados internacionales, es eso. Básicamente, todo cambio a la Constitución debe ser aprobado por plebiscito nacional, y toda suscripción de un tratado internacional de rango constitucional debe ser aprobado por plebiscito nacional. Eso es para asegurar que la Constitución que se escriba en esta convención, y si es aprobada después por plebiscito, cada modificación que se le vaya haciendo sea también aprobada por plebiscito por la ciudadanía, y por mantener esa cercanía con la ciudadanía en el cuerpo legal superior. Texto legal superior. El segundo de los 3 mecanismos es el plebiscito de veto para leyes. ¿En qué consiste? Que cualquier conjunto de 100.000 personas con derecho a voto podrá en un plazo de 100 días activar un plebiscito nacional de veto de ley. Si no se reúnen las firmas en el plazo de 100 días, entonces se promulga la ley el día siguiente, inmediatamente, y para casos de emergencia en que no es conveniente o adecuado esperar 100 días para juntar las firmas para hacer el veto, en el fondo, para activar el veto, se pueden igual promulgar inmediatamente con una mayoría adicional de 2/3, y en esos casos, si es que las firmas se consiguen para activar el veto, el plebiscito hay que hacerlo ya con la ley promulgada dentro de un año, desde su aprobación. Y el tercer mecanismo es los plebiscitos de iniciativa ciudadana para la Constitución y las leyes también, que requieren, por razones que podemos entrar después, 200.000 personas hasta 18 meses. Pueden ser también, me acuerdo que cuando hablamos con Bárbara le preocupaba que fueran números fijos, puede ser también un porcentaje del padrón, un 1% del padrón, o algo similar. 200.000 personas hasta 18 meses, y eso activa un plebiscito nacional para hacer una reforma específica a la Constitución
un texto, o para promulgar, no la Constitución entera, una reforma específica de la Constitución, o para promulgar, modificar y o derogar una ley. Este tercer mecanismo es el único en que la ciudadanía tiene la potestad de agregar cosas, incluso si es removerlas del cuerpo legal, pero para tomar una acción que no sea meramente de veto. Y es por eso que es muy importante que haya una contrapropuesta, para que tenga un efecto antipopulista este mecanismo, protegernos de eso, una contrapropuesta de la autoridad que también va a la papeleta. Entonces, ¿cómo funciona? Ahora que estamos hablando de las pensiones, ponte tú, se juntan firmas para una pensión mínima de 300.000, se consiguen las 200.000 firmas en un plazo de menos de 18 meses, entonces eso gatilla un plebiscito sobre ese tema. Pero la autoridad, en este caso el gobierno, está proponiendo creo que un mínimo de algo así como 180.000, no recuerdo exactamente. Entonces podrían hacer esa contrapropuesta, que se hace obviamente, primero la propuesta original se hace a la luz de la probable contrapropuesta que vaya a hacer la autoridad, entonces en ese sentido ya modera la propuesta original, y la contrapropuesta también se hace con, digamos, un entusiasmo quizás especial, por el hecho de que se ve amenazada por la propuesta original de la ciudadanía. Entonces tratan de hacer lo posible por resolver el problema, y entonces al final a la papeleta van esas dos opciones, la propuesta y la contrapropuesta, y el rechazo, obviamente. Y eso funciona más o menos así. Hay una primera pregunta que es si aprueba usted la propuesta, una segunda pregunta es si aprueba usted la contrapropuesta, y una tercera pregunta sobre cuál de las dos prefiere. Eso es más o menos la estructura de la papeleta. ¿Cuáles son los beneficios para el sistema político? Obviamente, mucha más estabilidad y legitimidad, porque la ciudadanía mantiene control de... cuando hay desacuerdos entre la parte representativa del sistema y la ciudadanía, se resuelven al final, si es necesario, siempre en favor de la ciudadanía mayoritaria. Entonces eso no permite, por diseño institucional, que se separe el cuerpo legal por un lado de la opinión de la mayoría de la ciudadanía por el otro. Eso también, menor distancia entre ciudadanía y representante, asegura la atención a urgencias de la ciudadanía, que sin estos mecanismos pueden pasar muchos años desatendidas. Vía la junta de firma, en este caso, se puede en el fondo obligar una discusión que en un plazo razonable termina zanjándose, con la contrapropuesta también. Mejora la calidad del cuerpo legal. Eso es muy importante, no es tan evidente a primera vista, pero la permanente amenaza de veto a la que se somete el Congreso con el referendo del plebiscito de veto tiene un efecto grande en la calidad legislativa, porque las desprolijidades o excesos que se cometen hoy o sin estos mecanismos en el Congreso son mucho más difíciles de pasar la vara del plebiscito y por lo tanto del plebiscito de veto en el fondo. Entonces el Congreso, sin tener que armar una estructura formal de participación y comunicación con la sociedad civil, en la práctica se ve obligado, en la medida en que quiera aprobar sus reformas, sus leyes, estar en comunicación permanente con la ciudadanía, para no ser vetada. La probidad también ayuda mucho, porque en la medida en que nuestros representantes, que no son ángeles ni demonios, como ninguno de nosotros, se ven sometidos a chantaje, a sobornos y a otra clase de presiones, cuando ellos tienen en el fondo la capacidad exclusiva de agregar ciertos artículos a la ley para, por ejemplo, beneficiar a algún grupo con ciertas exenciones o lo que sea, la presión es mucho más fuerte y es un poco inescapable en cierto sentido, y en cambio cuando tenemos estos sistemas de veto, el representante puede decirle a las personas que están tratando de chantajearlo: mira, yo puedo agregar tu artículo acá, pero lo van a vetar, lo va a vetar la ciudadanía, entonces no te va a servir. Y en ese sentido, estos mecanismos aportan a los representantes, que no son perfectos, a poder liberar su trabajo fuera de esos chantajes y de las deudas personales o como consecuencia de errores personales que puedan haber cometido, para trabajar por el bien común. Es obviamente un protocolo institucional y pacífico de resolución de conflictos, una válvula de presión, de seguridad, y abre la expertise de la sociedad civil al proceso legal, al cuerpo legal. Y lo quizás más importante es que estos mecanismos son la punta del iceberg
¿En qué sentido? Se usan, de vez en cuando se usan y cuesta mucho usarlo porque hay que juntar muchas firmas, pero el mayor beneficio de ellos está en su no uso, en la mera amenaza de su uso. Porque a ver, por razones obvias cuando uno lo piensa, o sea, en la práctica, desatender las urgencias de la ciudadanía es inviable políticamente en un sistema que contiene estos mecanismos, y incluso si es que se desatendieran, los mecanismos mismos asegurarían en ese caso que se atiendan. Y lo mismo con corrupción, con la calidad de la legislación, y haría hinco en ese punto que es difícil de estimar el tamaño, la envergadura del beneficio de que todas y cada una de las leyes que se aprueben bajo este contexto van a ser probablemente sustantivamente más prolijas y de mejor calidad, independientemente de la posición política, y además van a contar con una mayoría de aprobación ciudadana por décadas. ¿Se acabó el tiempo? Déjame muy rápido. Los riesgos, a ver, déjame ver qué falta. Los dos elementos fundamentales, entonces se los dejo, están en los papeles, que es básicamente, dimos un trabajo a hablar con todos los expertos globales de este tema, que, ojo, expertos en mecanismos de democracia directa, no en participación en general, no en democracia en general. Y les van a poder confirmar, si hablan con ellos, que estos son los temas que hay que cuidar del diseño institucional. Y lo último, muy brevemente, mencionar los riesgos, que es algo que preguntó un asesor de Hernán en una conversación, nos pareció interesante, y le mencionamos lamentablemente solamente los riesgos de acción, que en el fondo en el mundo existen muchos mecanismos de democracia directa que por mal diseño funcionan mal, pésimo. Entonces hay que cuidar mucho estos dos elementos fundamentales que les mencionamos, y como les digo, pueden corroborar con los expertos para no equivocarnos y que la cosa funcione. Pero también están los riesgos de omisión, que es que si no incluimos e integramos soluciones sustantivas en el sistema político, de una envergadura similar al tamaño del problema que tenemos, estamos contribuyendo a la crisis en la que estamos. Y por último, insuficiente especificidad en el texto constitucional. O sea, si no metemos bien todos estos 12 puntos al texto brevemente, hay un borrador de artículos que tienen que es de menos de 2 páginas, tampoco van a funcionar. Eso disculpen la demora.